Vamos a otro tema, lo hemos estado revisando por supuesto en la mañana informativa. La SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, elaboró una serie de propuestas para el combate al crimen organizado. Esto con el objetivo de ser presentado al gobierno. Además solicitó una reunión con el Ministerio del Interior para abordar la crisis de seguridad que afecta a Chile. Vamos a entrar más en detalle, para eso nos acompaña el secretario general de la SOFOFA, Rodrigo Yáñez. Rodrigo, un placer, gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muy buenos días y gracias por la invitación. A ver, yo decía un poco el objetivo, pero coméntame qué buscan con esta batería de propuestas que quieren entregar al gobierno y cuál es el balance también y el diagnóstico que hacen sobre la crisis de seguridad. A ver, desde SOFOFA creemos, y eso se señaló en la cuenta pública que hizo la presidenta Rosario Navarro, que la seguridad es un habilitante fundamental para poder retomar el crecimiento del país. Esto es algo que se ha manifestado como una preocupación en ciertos sectores especialmente afectados, como el forestal, por ejemplo, y que de hecho tuvo una cumbre la semana pasada por la crisis que está viviendo, y la seguridad es un aspecto tremendamente importante para ellos. Pero también existen otros sectores que están viéndose afectados por ejemplo, robos o el aumento o el incremento en costos por tener que invertir en mayores medidas de seguridad, e incluso los días de licencias que tienen sus trabajadores por impacto psicológico, por el tema de seguridad o el efecto que está teniendo que la industria, por ejemplo, aseguradora, ya no está cubriendo ciertos sectores por esa inseguridad. Entonces, hay distintos cálculos, pero el BID establece en un 3.5% del PIB, más o menos, el impacto que tienen este tipo de cosas en la economía. ¿Es el costo para el Estado en términos de la inseguridad? El costo para los privados como para porcentaje del PIB. Perfecto. Y por lo tanto, evidentemente que es un costo de operación adicional que resta nuestra competitividad y por lo tanto está en el centro también de los elementos que el país necesita para volver a crecer a más de un 4%, como lo hemos señalado desde SOFOFA como anhelo. Sin seguridad no hay crecimiento. Sin seguridad no hay crecimiento. Que es un punto, digamos, no estamos diciendo que sea aquí el tema de la seguridad es el poder vivir con seguridad, la situación de homicidio y todo, pero hay un efecto también económico, aunque muchos no lo crean, con respecto a esta situación. Efectivamente, y bueno, lo mencionaba también de nuestros trabajadores, las empresas existen por sus trabajadores y todo lo que hemos visto en estos últimos semanas, meses, años, evidentemente que también afecta el rendimiento y al final del día cómo las empresas operan. Y por eso es que, por otro lado, lo que queremos también recalcar es la gravedad de la situación, ¿no? Y en ese sentido, ser propositivos. Esto es un desafío nacional, es una emergencia nacional, por así decirlo, y por lo tanto, la asociatividad público-privada creemos que en este desafío también debe jugar un rol central. Y ahí va encaminado el porqué desde SOFOFA, nuestro comité de seguridad, que encabeza Rodrigo Hinspeter y una serie de expertos en esta materia, han trabajado una serie de propuestas que se inician también, esto no es ahora, sino que viene desde hace varios meses en un acercamiento con el Ministerio Público, el fiscal nacional, el fiscal regional Barros, por ejemplo, en materia de crimen organizado. Claro, la Fiscalía ECO. La Fiscalía ECO, efectivamente, donde hemos iniciado un intercambio de, bueno, ¿qué se requiere del sector privado en términos de información, en términos de mejores prácticas, de tecnología y de coordinación? Y por lo tanto hay ciertas iniciativas que son de resorte público, pero que se pueden ejecutar con colaboración del sector privado. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, uno es el establecimiento de una de estas propuestas de un sistema georreferenciado, para lo cual, para establecer de alguna manera mapas de riesgo de dónde están, digamos, el crimen organizado, y eso no es nuevo, pero sí esa mejor conexión de lo que está ocurriendo en las empresas y la información que tienen las empresas, sus sistemas de georreferenciación, GPS, etcétera, cómo generamos una interconectividad o una, de alguna manera, mejor coordinación de esa entrega de información para que la Fiscalía y las autoridades tengan también un mapa de riesgo que también esté mucho mejor conectado, digamos, con lo que está pasando en el mundo de las empresas. Pero hay otros aspectos también. Por ejemplo, hay muchos vehículos, y uno lo nota, Rodrigo, vehículos de empresa, ya sea para transportar bienes o muchas veces otro tipo de elementos, que tienen GPS y que sale de hecho, esto está georreferenciado. Esa información se entrega en su debido minuto, me imagino, al Ministerio Público cuando hay un robo, pero ¿puede ir más allá de esa entrega de información? Efectivamente, es sorprendente los espacios de mejora que uno detecta cuando se sienta a conversar con las autoridades del Ministerio Público y del Gobierno también, y eso es lo que queremos mejorar. Otro aspecto muy relevante es la información que tienen, por ejemplo, los centros comerciales o las empresas en sus cámaras. Y hay un tema del uso del reconocimiento facial, ¿no? Claro.
Y por lo tanto, tecnología, inteligencia artificial. Hoy día se está discutiendo una ley de inteligencia artificial en el Congreso y nos parece muy importante que a propósito de esta coyuntura y esta discusión, ese tipo de regulaciones tampoco se conviertan en un candado para el uso de herramientas tecnológicas en el combate de la delincuencia. Y por lo tanto, existe una cantidad de información muy importante que debiese estar a disposición del Ministerio Público para efectos de poder generar una capilaridad mucho mayor en tiempo real de dónde y cómo están ocurriendo las cosas, y cuando se trata también de pesquisar bienes y también de encontrar personas utilizando las últimas tecnologías. Otro aspecto importante es las aduanas, por ejemplo. Claro. Hemos señalado que ahí existe, de alguna manera, por la capacidad que tiene hoy día y el tamaño de la amenaza, un espacio para poder incorporar, por ejemplo, servicios concesionados o prestados por privados a propósito de la falsificación de sellos, por ejemplo. O también incorporar mayor tecnología en los escáneres. Hoy día en Chile el uso de escáneres en comparación con otros países que están sufriendo de esto mismo, como Ecuador, Perú o Colombia, es muy bajo. Y eso es porque existen una cantidad de unidades de escáner que además son móviles, y eso genera otro tipo de asuntos de operación que haga que ese control sea muy bajo. Claro. Y por lo tanto nuestros puertos hoy día, como San Antonio, que apareció en un informe internacional, están siendo un punto vulnerable para efectos del narcotráfico y el crimen organizado. Recordemos que en San Antonio fue bien polémico en su minuto saber que el escáner con que contaba no estaba funcionando. Efectivamente. Cuando justamente todos los informes y todo el análisis en términos del crimen organizado indicaba que hay que ponerle mayor atención a lo que entra a través de los puertos. Así es. Por ejemplo. Y esto, bueno, estamos hablando de crimen organizado y por definición esto es un crimen que tiene componentes de transnacionalidad, por así decirlo. Claro. Y desde SOFOFA también estamos impulsando una agenda internacional en este sentido, en dos ámbitos. Uno, la Alianza del Pacífico, que preside Chile este año, y se generó por primera vez un grupo de seguridad y comercio, donde estamos viendo justamente el tema de los puertos. Y en eso estuvimos en Washington con la presidenta de SOFOFA, con la Organización de Estados Americanos, con quienes tenemos una reunión hoy justamente con su división de crimen organizado, pero también con el BID. Y tenemos muy claras las experiencias en materia de escáner, por ejemplo, que están existiendo en Brasil y que queremos mirar con atención para ver cómo replicar. SOFOFA también reúne a distintos actores de la industria portuaria y a la Cámara Portuaria. Perdóname, Rodrigo, pero me imagino que en tema de puertos, desde el ingreso de mercancía ilegal, contrabando, entre otros, narcotráfico también, no solamente el escáner es clave, digamos, para detectar, pero también los procedimientos de los puertos son clave aquí, pues. Y uno pecaría, digamos, de soberbio, pero probablemente hay ciertos protocolos que hay que actualizar, reforzar, como lo están haciendo a nivel de los puertos en Europa, por ejemplo, ¿no? Hay un tema de protocolos, de la droga. Hay un tema de tecnología, que no solamente se refiere a los escáneres, sino que a la operación, y un tema de infraestructura, porque también cuando se empieza a generar una situación de falta de control porque se empiezan a apilar escáneres o es lento poder desaduanar o ingresar mercadería, se generan espacios de confusión, digamos, en la operación de los puertos, y por lo tanto los flujos y los procedimientos tienen que ser mejores, pero también la protección y en ese sentido las policías son muy relevantes para efectos de quienes trabajan en los puertos. Porque estas personas evidentemente que también son un foco de la amenaza del crimen organizado. Claro, tienen un rol súper estratégico. Súper estratégico, y en eso tenemos que cuidar las instituciones y las personas de esas instituciones, las policías, los funcionarios de aduana, y generar las herramientas que ellos les permitan poder realizar su trabajo, pero también poderlos proteger. Y en eso no hay que inventar la rueda, hay que mirar países que han vivido esto desde hace muchos años más atrás que Chile, y por eso es que los actores portuarios o logísticos, y en eso está nuestro comité logístico SOFOFA, también están mirando las experiencias y sus propias operaciones, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, en México, donde nuestros pares, las SOFOFAs de esos países también llevan programas en relación con la seguridad desde hace un buen rato. Y lo segundo es, bueno, en el ámbito del BID y este impacto en la economía, estamos también desarrollando un estudio que va a identificar justamente ese impacto a nivel más local y en ciertos sectores que están especialmente expuestos a este flagelo. Entonces, esta propuesta busca contribuir al debate, busca impulsar esta idea de desafío común, con un foco también en la asociatividad público-privada
donde, bueno, hoy día también han aparecido algunos aspectos que para nosotros creemos que es relevante, como el de la infraestructura penitenciaria. Claro. ¿Ah? ¿Cuál es la visión que tienen como Sofofa de los últimos anuncios, el de ayer, de hecho, de esta nueva cárcel de alta seguridad en la región metropolitana? Se suma a otras plazas, son 500 plazas que se sumarían de aquí a 2, 3 años. Pero hay un tema en términos de que se presentaría un proyecto para poder, como se ha hecho en otras ocasiones de infraestructura penitenciaria, poder omitir o saltar, voy a ponerlo en esa clave, digamos, trámites, permisos, desde lo medioambiental hasta otro tipo de elementos. Bueno, hay dos temas. Uno, para nosotros muy relevante en materia de infraestructura, la segregación de este penal, de esta población penal nueva, ¿no? Asociada al crimen organizado. Claro, pensando en los que líderes. tiene una sofisticación distinta, pero que tiene un efecto también de, por así decirlo, de influencia en otra población penal, claro. Y por lo tanto de magnificar el problema desde las cárceles al país, como ocurrió con el Tren de Aragua en Venezuela y en el caso también de Brasil de otro grupo de crimen organizado. Y en ese sentido, el establecer o la idea de tener una cárcel que separe y específicamente a la población penal, digamos, nos parece que está en el sentido correcto. El problema con esta cárcel es que ya hemos visto, y la preocupación está en que muchos ya se empiezan a poner nerviosos de dónde va a estar esta cárcel, todo el tema de los permisos, de los plazos, etcétera. Por lo tanto, creemos que también es importante, y el consejero también de Sofofa, Rodrigo Hinspeter, lo señaló en alguna de sus columnas. Exministro del Interior. Exministro del Interior, de también mirar otras alternativas un poco fuera de la caja, en el sentido de cárceles de mínima seguridad, justamente para poder despejar estos penales que hoy día ya tenemos que existen y poderlos concentrar en esta población de mayor riesgo penal. ¿Ah? Eso, ¿y por qué el tema de la mínima seguridad? Es porque en el fondo son penales que probablemente van a tener un menor rechazo, van a generar una permisología en el fondo menor y van a ser más rápidos de poder ejecutar. Ahora, en la rapidez, creemos que en esto también es fundamental la asociatividad público-privada y el Estado, no solamente a través del Ministerio de Obras Públicas, sino que a través de otros instrumentos de infraestructura como Desarrollo País, que es el Fondo Nacional de Infraestructura, tiene también herramientas para actuar de manera más rápida, y en eso el sector privado está disponible para poder colaborar, y hay que pensar efectivamente fuera de la caja para poder abordar esto en un plazo urgente, y de verdad en plazos que tal vez nunca hemos visto para la generación de infraestructura penitenciaria, porque el desafío es hoy, y la verdad es que estamos también en una necesidad de ponerle coto y fin al avance del crimen organizado en Chile. Rodrigo, con esta batería de propuestas ustedes plantean entregársela al Ministerio del Interior, representante en términos de seguridad del Ejecutivo en este caso. ¿Ha habido respuesta, ha habido comunicación con el Ministerio? Bueno, hemos solicitado esta reunión desde antes de esta coyuntura. Claro, desde antes de esta semana, desde antes de la situación de Lampa y también de Quilpué. Y estamos en contacto con el Ministerio del Interior y esperamos que la reunión con la ministra del Interior se produzca entre el lunes y el martes. Así es que creo que va a ser una reunión fructífera. O sea, ya ha habido comunicación de que el lunes o el martes podría haber esta reunión. Efectivamente, eso es lo que estamos coordinando y un tema ahí de agendas, sí, pero sí hemos recibido el interés de las autoridades, tanto del subsecretario como de la ministra, de poder tomar contacto. Y nosotros estamos a total disposición de poder enfrentar este desafío juntos y también reitero la importancia de este componente internacional que tiene. Aquí, si es que no existe una articulación entre fiscalías, entre autoridades y entre los sectores privados de la región, porque hoy día, y lo dijo en palabras, le estoy robando la frase al fiscal nacional que visitó el Consejo General de Sofofa hace algunas semanas, existe un espacio Schengen, que es el espacio en Europa donde se mueve uno sin cruzar fronteras del crimen organizado que va de Venezuela hasta el desierto de Atacama. Y eso es algo que creemos que hay que enfrentarlo también. Claro, territorio sin ley, técnicamente. Y pero desde distintas también perspectivas, cada uno tiene su rol. Aquí es el Estado el que es el garante del orden público, pero evidentemente que no por eso el sector privado cree que no puede jugar un rol en contribuir a esto. Y bueno, ya hemos conversado algunas de estas propuestas que no solamente se agotan en estas tres cosas que conversamos, sino que también en otros aspectos, también vinculados, por ejemplo, a los proyectos de seguridad en este que se ha denominado el Fast Track. Sí. Rodrigo, en esta reunión con el Ministerio del Interior van a presentar estas propuestas. Y yo me adelanto, y yo me imagino que una de las propuestas al mismo tiempo, o emplazamiento, o peticiones que va a hacer el gobierno, es apoyar por parte de gremios como la Sofofa el levantamiento del secreto bancario. ¿Cuál es la posición que tiene la Sofofa sobre levantar el secreto bancario, que ha sido constante en términos de la solicitud que ha hecho el Ejecutivo a parlamentarios de oposición, por ejemplo?
Bueno, aquí creemos que es importante separar las discusiones. Ya. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el secreto bancario hoy día en el Congreso está discutiéndose en dos proyectos de ley. Uno, en el de cumplimiento tributario, que tiene que ver con temas anti-evasión y anti-elusión. Y otro, que es el proyecto de inteligencia económica, que principalmente está relacionado con las atribuciones de la UAF de acceder, digamos, o de levantar el secreto bancario y que se aprobó en la comisión respectiva la semana Y de hecho pasada. ayer se anunció que se le va a ingresar una discusión inmediata Claro. al de inteligencia económica. Entonces, nosotros ahí, en el fondo, no se pueden meter las dos discusiones en el mismo saco. Uno es para efectos recaudatorios y otro es para efectos de persecución del crimen organizado y en eso no nos perdemos. ¿Hay que hablar de dos tipos de secreto bancario, levantamiento de secreto bancario? Es que el secreto bancario, por ejemplo, O sea, en el va a ser caso... uno siempre, digamos. Es que es distinto porque cuando el secreto bancario se levanta para acceder a la cuenta de una persona, para tener, en el fondo, para efectos tributarios, efectos de qué está tributando, cómo está declarando, qué está consumiendo, qué no está consumiendo, para efectos de impuestos internos, es una cosa. Otro tema, y eso puede tener que ver con algún delito tributario eventualmente. Otro tema es el lavado de activos y todos sus delitos bases, que son varios, y que eso sí tiene una vinculación directa con el crimen organizado. Y por lo tanto, y lo señaló la presidenta de SOFOFA, va en una línea correcta enfocar la discusión del crimen organizado a propósito del proyecto de ley de información económica, perdón, de inteligencia económica, y no en el proyecto de cumplimiento tributario. ¿Por qué? No. Porque en el proyecto de cumplimiento tributario se establecen distintas categorías en que el contribuyente no tiene ninguna capacidad de poderse oponer. Ya. Y estoy separando, por eso, Yo entiendo, separando pero, el tema del crimen para organizado. entenderlo, no es que se opongan al levantamiento del secreto bancario, pero siempre y cuando esté enfocado en el proyecto de inteligencia económica y no el de cumplimiento tributario. Pero no significa que estemos cerrados tampoco en la discusión del cumplimiento tributario. Ok. O sea, ahí son precisiones que hemos hecho en la comisión cuando hemos ido en las audiencias públicas para efectos de poder generar un mejor balance entre el Servicio de Impuestos Internos y entre el contribuyente, lo que incluye también una propuesta de reforzamiento institucional del servicio. Servicio de Impuestos Internos. Rodrigo Yáñez, secretario general de la SOFOFA, se nos termina el tiempo, pero agradecer que nos haya acompañado esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego.